Hola chicas, ¿cómo están? Estoy acá en medio de la naturaleza. Hoy vamos a ver cómo armar un presupuesto. El presupuesto se compone de 3 partes. Tenemos una parte que es el relevamiento, o donde ustedes van a elegir la medida de el objeto que ustedes quieren hacer, o van a ir a su casa a medir dónde quieren poner lo que quieren hacer, o en el caso por ejemplo de una puerta reja. Esa es la parte donde vamos a decidir la medida del objeto al que vamos a realizar. La segunda parte es la parte del dibujo, donde les voy a enseñar cómo manejar un poquito las escalas para hacer un dibujo proporcional, para que ustedes aprendan a poner en un papel la idea que tienen en la cabeza sobre lo que quieren hacer, y que esa idea tenga una proporción que corresponda con la realidad, cosa que cuando vayan a realizar el objeto o la instalación que quieran organizar tenga las medidas proporcionadas con lo que ustedes tenían en su cabecita de lo que querían realizar, ¿sí? Y la tercera parte se compone sobre la lista de los materiales que vamos a usar y cómo presupuestamos según los gastos de materiales que vamos a tener y el tiempo de confección que vamos a tener para la pieza. ¿Sí? Esas serían las 3 fundamentales partes. Entonces acá tenemos la parte 1, que es relevamiento. La parte 2 es dibujo. Y la parte 3 que es material y mano de obra. En la parte 1 del relevamiento vamos a tener obviamente una ruleta, una cinta métrica, donde ustedes van a ir midiendo el lugar o donde quieran, por ejemplo, poner una puerta reja o eso, y van a sacar todas las medidas del alto, del ancho, de absolutamente todas las medidas de lo que ustedes quieren realizar, el alto, todas las que ustedes necesiten. Entonces acá vamos a poner medidas con ruleta y las van a anotar, ¿sí? En un papel las van a anotar como ustedes prefieran, por ejemplo, alto de la pieza. Si tenemos un prisma, por ejemplo, si la pieza es un prisma, este sería el alto, para que no se confundan, ¿no? El alto. Este sería el ancho. Y esta sería la profundidad. Para que ustedes no se confundan llamando ancho esta parte y llamando ancho esta, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos una parte que es el alto de la pieza, el ancho y la profundidad, para que tengan una idea de cómo en una estantería sería así. Por ejemplo, si yo voy a armar una estantería, este sería el largo, en ese sentido, porque el largo es más largo que el ancho, y esta sería, por ejemplo, la profundidad, ¿sí? Y por ejemplo, esta medida sería el espesor, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿sí? Para que se den una idea de cómo podemos hablar con propiedad para no confundir las alturas. A mí me pasó una vez que hice una reja y me confundí el ancho con el alto y la tuve que hacer de nuevo, para que presten atención a eso, ¿sí? Una parte que es la parte del dibujo, vamos a aprender a manejar un poquito las escalas. Entonces, para eso podemos usar un escalímetro, que ya les voy a poner una fotito de lo que es, y si no tenemos, les voy a explicar más o menos de qué se trata el manejo de escala.
Entonces en el manejo de escalas nosotros tenemos una medida estándar que obviamente es el metro, ¿no? El metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Entonces lo vamos a llamar con... No, me equivoqué acá. El metro lo vamos a llamar con el número 1, ¿sí? Cuando nosotros... Esto corresponde a... Vamos a poner metro, ¿sí? Al 1 lo vamos a llamar metro, obviamente, ¿sí? Este es nuestro patrón principal, es como nosotros medimos absolutamente todo en nuestra medida estándar, nada de pulgada, no nos confundamos, ¿sí? Para poder pasar a escala significa que yo a ese metro lo voy a dividir en cierta cantidad para que pueda entrar el dibujo dentro del papel. Entonces eso nos va a dar distintos tipos de escala. El metro se lo puede dividir todos en números que me den un número redondo de 100 dividido en algo, ¿no? Como se llama, múltiplos, todos múltiplos de 100, ¿sí? Entonces el metro lo puedo dividir, por ejemplo, en 10, ¿sí? Si un metro lo divido en 10, cada vez que yo ponga 1 en un papel, que yo ponga una medida en el papel, esa medida, cada vez que yo represente un metro en un papel, esa medida va a ser igual a un metro dividido en 10. Y 100 centímetros, que corresponden a un metro, ¿sí? Dividido en 10, es lo mismo que sacar un 0 de acá y un 0 acá. Entonces, un metro de la realidad en esta escala de 1 en 10, así se llaman las escalas. Del 1 en 10, un metro va a equivaler a 10 centímetros en mi papel, ¿sí? Entonces yo cuando coloque la regla, mi metro va a tener 10 centímetros, ¿sí? En este caso, como 10 centímetros ocupa gran parte del papel, va a servir para hacer objetos que tengan menos de un metro, por ejemplo. Para que tengan una idea de cuál escala van a usar, ¿sí? Tenemos otras escalas, por ejemplo, 1 dividido en 20, ¿sí? Esto es 1 corresponde a un metro. Y 20 la cantidad de veces que vamos a dividir el metro para saber cómo vamos a representar ese metro en el papel. Entonces dividimos 100 centímetros que corresponden al metro en 20 y eso obviamente me da, saco los ceritos, 10 en 2, mi metro va a equivaler a 5 centímetros en el papel, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto es una escala donde yo puedo, acá por ejemplo mi hoja tiene 21 centímetros por 30, ¿verdad? Entonces yo voy a poder dibujar un objeto que tenga más de un metro, porque ya que cada 5 centímetros voy a usar ese metro en el papel, ¿sí? Y después tenemos pues, escalas, por ejemplo, que son cada vez más pequeñas, por ejemplo, 1 en 50, por ejemplo, ¿sí? Donde los 100 centímetros los voy a dividir en 50, ¿sí? Donde yo 10 dividido en 5 es igual a 2 centímetros, ¿sí? Entonces mi metro igual a 2 centímetros en el papel. Esta escala se utiliza, de la escala que se llama 1 en 50, se utiliza, por ejemplo, para representar cosas más grandes como planos de una casa, ¿sí? Porque entra más metros, ya que tu metro corresponde a 2 centímetros en el papel. Eso para que tengan una idea de la escala. Y para que podamos dibujar. ¿Para qué nos sirven las escalas? Las escalas nos sirven para representar el objeto que nosotros queremos hacer con una medida proporcional a la realidad. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo digo, bueno, voy a hacer una mesa de 80 por 60 por un metro por tengo una idea
aproxima de la cabeza de lo que puede llegar a medir proporcionalmente eso. Pero cuando los dibujo, tengo una idea realmente real de la proporción que va a tener. Y muchas veces me encuentro que con la medida que yo pensé, el objeto que hago tiene una proporción en algún alto o ancho muy desmedida, o es demasiado angosto, o es demasiado ancho de lo que yo tenía en la cabeza pensado y carece de proporción. ¿Sí? Entonces para eso me sirve conocer las escalas. Tenemos obviamente más escalas, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 25 también. Esas son las más comunes, ¿sí? Y después para ver lo que es, en esta parte yo después le voy a hacer otro video sobre cómo dibujar en computadora, ¿sí? Cómo podemos representar esto en la computadora para que también puedan tener eso. Pero tengo que buscar un programita que me permita filmar la pantalla, no sé cuál es. Ya lo iré a descargar. Material y mano de obra. Va a suceder lo siguiente. Una vez dibujado, nos va a permitir contar fácilmente qué cantidad de material vamos a necesitar. Porque con el dibujo yo voy a contar con el dedo. Bueno, acá hay 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Voy contando, por ejemplo, la cantidad de hierro redondo, de planchuela que yo necesito. Los hierros redondos, ¿se acuerdan? Vienen de 6 metros y vienen de 12. Los lisos, ¿sí? Entonces, cuando contamos, podemos contar o con 12 o con 6 metros. Y cuando van a comprar, pregunten en qué medida viene. En general, la medida que viene son 6 metros. Pero pregunten en el corralón qué le están vendiendo. Presten atención con eso, ¿sí? Entonces, ponele que yo voy a decir, para una reja voy a necesitar 2 barras de 6 metros. 6 metros de hierro redondo. Hierro redondo. Ustedes cada vez que hacen un presupuesto no necesitan ir al corralón, es un despropósito. Van a buscar por Mercado Libre más o menos cuánto sale esto, ¿sí? Que es un precio relativamente estándar de los hierros, entonces donde cuando vayan al corralón van a ver que es muy parecida el precio, entonces no va a haber una diferencia grande que les represente un problema dentro del presupuesto. Entonces lo buscan por internet el precio de esto y lo van poniendo acá, ¿sí? Sale, qué sé yo, como son 2 barras y cada barra de 6 metros de hierro redondo pongamos del 10, sale aproximadamente, poner que salga 2.000 pesos, pues va a salir 4.000 pesos, ¿sí? Acá. Después, por ejemplo, vamos a poner una planchuela, de lo que voy a usar. Planchuela de 1 pulgada, 1 pulgada. La pulgada se representa con 2 comillitas por 1 octavo. 1 octavo es el espesor de la planchuela, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo tienen igual también en PDF, ¿sí? Entonces eso sale, por ejemplo, 1.000 pesos. 1.000 pesos, ¿sí? Y así van haciendo con todo el material. No se olviden de los insumos que van a usar para soldar. Por ejemplo, la cantidad de electrodos. 1 kilo de electrodos. Por ejemplo, sale 900 pesos. Después tenemos pintura, un cuarto, por ejemplo. El cuarto de pintura creo que está a 500 pesos. 500 pesos. ¿Qué más puede ser? Que de los discos, no se olviden de presupuestar también los discos de corte, de desbaste. Discos de corte, desbaste X. Ponerle que lleguen a 1.000 pesos y así, ¿sí? Y van haciendo la listita de la cantidad de dinero que van a usar para comprar todos los materiales, ¿sí? No se olviden, por ejemplo, si hay que hacer una instalación, los tirafondos, los tarugos, si hay que perforar metal, cuenten también dentro del presupuesto una mecha de metal porque suelen romperse también. Traten de contar absolutamente todo para que no tengan un gasto
imprevistos, ¿sí? Una vez que han hecho toda la lista de los materiales, van a sumar y le va a dar un precio X, ¿verdad? Después de sumar la lista de materiales, les va a dar un... Una vez que ustedes hayan completado toda la lista de materiales, los materiales y los insumos, más insumos, le va a dar un precio X, ¿sí? Para el presupuesto de la mano de obra tenemos varias formas de hacerlo. Uno es duplicar, por ejemplo, la cantidad de materiales que tengo. Por ejemplo, si cobrar el 100% de los materiales. Esa es una manera, ¿sí? Esta manera a veces es buena y a veces es mala, porque no cuenta, por ejemplo, exactamente cuánto tiempo vamos a tardar en hacer lo que nosotros queremos realizar. Entonces, por ejemplo, hay veces donde los materiales que vamos a usar o son de retazo o son, por ejemplo, de chatarra y realmente no tenemos un gasto importante de materiales, entonces, pero sí nos lleva mucho tiempo hacer la pieza. Entonces, cobrar en este sentido es bastante sesgado, ¿no? Es una forma rápida, quizás rápida, pero a veces no es precisa, ¿no? Esta es una de las maneras más comunes que utilizan. O el 100%, o el 110%, o el 70% de lo que usé de materiales. De este precio, ¿no? Estamos hablando del precio que salieron todos los materiales que hemos sumado anteriormente, ¿sí? Esa es una manera. La otra manera es contando, por ejemplo, la cantidad de horas que yo supongo que me va a llevar a hacer la pieza. Y a esa hora les pongo el precio que yo desee, ¿sí? Yo a esa hora de trabajo. Yo a esa hora le pongo un precio, ¿sí? El precio que ustedes consideren que vale su hora de trabajo, eso puede variar muchísimo, ¿no? Porque hay dentistas que cobran 4.000 pesos a los 15 minutos y hay herreros que cobran lo mismo, ¿entienden? Entonces, puede variar un montón y tenemos otras profesiones donde la hora sale 300 pesos, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy grande en cuanto a la hora de trabajo. Le pone el precio a elección. Pues lo que es esas son las dos maneras de presupuestar un trabajo. Y después la otra parte que no deben olvidar del presupuesto es la instalación, ¿sí? Ustedes tienen que contar no solo la hora de confección de trabajo, sino también las horas que van a estar instalando el producto que van a realizar, ¿sí? Puede ser una reja. Entonces, esas horas que ustedes estén ahí, cuenten que no es en su taller, que es a domicilio, ¿sí? Entonces sale un poquito más y donde ustedes van a tener que llevar sus herramientas para hacer la instalación, ¿sí? Entonces son un poco más altas que esta, ¿sí? Entonces son las tres formas que ustedes tienen para ver cómo presupuestar un trabajo, ¿sí? Cuando nosotros usamos materiales reciclados, tienen que contar también que dejarlos limpios les va a llevar un tiempo. Ustedes dicen, bueno, el material lo tengo gratis, ¿sí? Pero recuerden que lleva tiempo ponerlo limpio y sacarle todo el óxido. Cuenten eso también a la hora de presupuestar. Estas son las formas que ustedes tienen de presupuestar. Cualquier duda que tengan me avisan y me preguntan. Ya después les voy a hacer un video de cómo dibujar escala en la computadora. Espero que les haya quedado claro. Les mando un grandísimo abrazo. Besotes.